Por el dinero, me fui a casa con un hombre adinerado. Su hijo bajó de arriba y me quedé helado. Era la persona que amé en secreto en mi juventud. Carlos apagó el cigarrillo entre sus dedos y me miró con una sonrisa burlona. ¿Este es el chico que has encontrado para ganar dinero? Uno. Me llamo Juan y soy un beta. Incluso si fuera a venderme en un lugar, sería un producto barato que nadie querría. En una noche de lluvia, un hombre adinerado vestido de marca me eligió y me pidió que me fuera a su casa con él. Esta fue la primera vez que me eligieron. Ya me había resignado a mi destino. Pero al abrir la puerta, vi una figura imponente y descarada que bajaba por la escalera. Me quedé petrificado. Carlos. ¿Por qué tenía que ser él? Me dio un vistazo de lejos y el humo del cigarrillo entre sus dedos se disipó hacia mí. Mis ojos se sintieron un poco secos. ¿Este es el nuevo hombre que has encontrado? Parece un poco. Me examinó con la mirada y se detuvo en mis ojos, apagando el cigarrillo de manera desinteresada. Soso. El hombre adinerado lo miró sin expresión. Carlos, a veces hay que probar cosas nuevas. El anciano se ajustó sus gafas de montura dorada, me echó un vistazo y me dijo que subiera. Me fui hacia arriba con dificultad. Cuando me crucé con Carlos de cabeza baja, él seguía con esa misma expresión fría e indiferente que no se veía afectada por nadie ni nada. Parecía que no me reconociera. Me sentí un poco aliviado en secreto. Pero mi corazón seguía abarrotado. Como si estuviera bloqueado por algo. 2. Un sirviente me llevó a un dormitorio lujosamente decorado. Salí del baño después de ducharme y solo llevaba una toalla. Había una figura sentada en el sofá. Carlos no se dio la vuelta y dijo con voz apagada: «Quítate la ropa». ¿Qué? Me quedé perplejo y miré a mi alrededor. ¿No era el anciano quien me había elegido? Carlos notó la confusión en mis ojos. «Si no te apetece, puedes irte ahora». Apreté mis dedos. Si solo fuera a acompañar a un extraño, podría dejar atrás mi orgullo sin problemas. Pero frente a Carlos, no podía hacerlo. Él es la persona que he amado durante 6 años. No esperaba que nuestra segunda reunión fuera tan vergonzosa. No pude decir nada con voz ronca y me di la vuelta hacia la puerta. Dindón. Sonó la conocida alerta del teléfono móvil. Era un mensaje de cobro de la tarjeta de crédito. Mi hermana todavía estaba en el hospital, esperando para operarse. Después de unos segundos, bajé la cabeza y regresé al lado del sofá. Con dedos titubeantes, abrí la cinta del batí. Carlos me dio un vistazo y rápidamente apartó la mirada. Presionó un botón. Los estantes de libros se abrieron desde los 2 lados. Allí se mostraron todo tipo de cosas que nunca había visto. Me quedé con los ojos desorbitados y mi mente se volvió en blanco. Carlos sirvió una copa de vino lentamente. «Todavía tienes tiempo para arrepentirte». ¿Yo? Mordí mi labio. No me arrepiento. De cualquier manera, estoy vendiendo mi cuerpo. ¿Qué diferencia hace? Carlos tiene muchas relaciones amorosas y hay incontables omegas hermosos a su alrededor. Es normal que no se acuerde de un beta tan común como yo. Es mejor que nunca lo recuerde. 3. Carlos me dio una copa de vino. Después de beberlo, me sentí todo caliente. Me agarró por el cuello y me empujó hacia el sofá. Las acciones de Carlos no fueron suaves. Parecía que estaba siendo grosero y apurado, como si quisiera desahogarse de algo. Yo no tengo feromonas y no puedo olerlas. Me mordió repetidamente la nuca. Esto es debido al instinto de posesión de un alfa hacia su presa. Cuando no podía respirar, mis dedos trataron de agarrar algo. Él me soltó intencionadamente y sonrió con una leve sonrisa. Carlos me dijo que eligiera una cosa de entre todas esas que llenaban la pared. Antes había visto algunas en el lugar donde trabajaba. Pero no sabía para qué servían. Lo miré con una mirada indecisa. Antes de poder decir nada, me bloqueó las piernas. ¿Estás tan indeciso? Entonces yo te ayudaré a elegir. La voz fría de Carlos y la intensidad en sus ojos se volvieron más evidentes. Alzó la mano. Un vendaje cubrió mis ojos. No recuerdo bien lo que pasó después. Solo sentí que me revolví y me estiré como si hubiera muerto muchas veces. Yo era como un pez en un tablón de corte. A su merced. Sin embargo, en ese momento, Carlos parecía diferente a lo habitual. Antes, siempre se mostraba tranquilo y seguro ante cualquier situación, como si tuviera todo bajo control. Pero hoy,
Tenía grandes fluctuaciones emocionales e incluso estaba enojado. Cuando me salieron las lágrimas, escuché un leve TSS de su parte. Señor Carlos, no tengo feromonas. Si quieres marcar a alguien, deberías buscar a un omega. Los omegas son demasiado delicados. Me apretó la nuca. Me dolió y me retorcí. ¿Quién hubiera pensado que tú también fueras tan delicado? Se rió con ironía. Pero los betas son mejores, no hay que responsabilizarse con ellos. Mi corazón se sintió como si fuera agarrado de golpe. Cerré los ojos y me di por vencido, dejándolo hacer lo que quisiera conmigo. Hasta que terminó. Carlos nunca me había besado. Quizás me consideraba sucio. 4. Se encendió la luz. El vendaje se me quitó de golpe. Carlos me agarró la barbilla y me examinó detenidamente. ¿Acaso fuimos compañeros de instituto? ¿Cómo podría ser? Señor Carlos, seguro que se ha equivocado. Le di una sonrisa profesional y cortés, para esconder la vergüenza y la incomodidad que sentía en el fondo de mi corazón. Carlos me dio la vuelta. En ese caso, no necesito controlarme. ¿Qué? Lo que yo pensaba que era el final. Era solo el final del preludio. La energía de un alfa superó mi imaginación. Cuando el cielo se puso pálido, Carlos finalmente me soltó. Sacó una tarjeta negra y la puso en la mesita de noche. No podía hablar con voz ronca. Lo vi entrar al baño. Tomé una respiración profunda y me levanté tambaleándome. Guardé la tarjeta con cuidado y luego recogí mis ropas. No se puede quedar de noche en casa de un cliente. Esta es la regla del lugar donde trabajo. Porque esos aristócratas temen tener problemas. 5. Antes fui compañero de instituto de Carlos. Los betas son los menos notables en la sociedad. Tampoco tuve buenas notas en el instituto. Hasta el final de la escuela, apenas hablé con él unas pocas veces. Solo unas pocas veces jugué al baloncesto. Cuando faltaba alguien en el equipo de Carlos, me metieron como suplente. Él era bueno manejando el juego y mucha gente le disfrutaba ver jugar. Una vez, a mitad del partido, llegó su periodo sensible. Carlos es un alfa de alto nivel y su periodo sensible llega una vez cada 3 meses y siempre es muy intenso. Sus amigos no podían soportar la presión de su feromona. Yo lo llevé a la enfermería. Por primera vez me alegré de ser un beta. Podía aprovechar la oportunidad para estar cerca de él. Carlos estaba todo caliente y tenía los ojos oscuros. Se apoyó en mi hombro y se me pegó todo el tiempo. Yo no podía percibir las feromonas. Pero su cálido aliento en mi nuca. Esa sensación. No la he podido olvidar en muchos años. Después, sus padres se divorciaron y él a menudo no iba a la escuela. La próxima vez que oí de él, fue que se había ido al extranjero. Yo pensé que si me esforzaba, quizás pudiera entrar en la universidad que él quería. Pero la realidad me hizo darme cuenta que había un abismo entre nosotros. 6. La tarjeta negra que me dio Carlos tenía $1.000.000. Me asombró cuando vi el saldo. Antes había oído decir que algunos clientes daban propinas. Pero no esperaba que fuera tan generoso. Fui al hospital y pagué la cuenta de hospitalización y las deudas de medicamentos anteriores. Aún faltaban $70.000 para el costo de la operación. No volví a encontrar al hombre adinerado en el lugar donde trabajaba. Pero una vez, mientras trabajaba de tiempo parcial en una tienda de artículos de planificación familiar, me encontré con Carlos. Un chico de rostro sonrojado compró unas cajas de pequeños artículos. Se podía ver que era un omega, era bonito y tierno. De reojo vi el coche fuera. Al mirar con atención, Carlos estaba sentado en el asiento del conductor, con el brazo apoyado casualmente en la puerta del coche deportivo y el humo del cigarrillo se desvaneció fuera de la ventana. Cuando me miró, rápidamente aparté la mirada y me escondí detrás de un cartel publicitario. Atendí al omega con una expresión impasible. En realidad, quería decir que esta talla no era adecuada para Carlos. Debería haber comprado la talla más grande. El omega de enfrente pagó y se subió al coche. Me quedé mirando las emisiones del coche. Lo miré durante mucho tiempo antes de apartar la mirada. 7. En San Valentín, el club organizó una actividad. Muchos clientes acudieron. Los betas siempre son los que más tiempo esperan detrás de escena. Mi amigo Luis vino a trabajar y me trajo un refrigerio. Come algo para no emborracharte fácilmente después. Me dio un palmadita en el hombro.
Luis es un omega, es bonito y tiene un hoyuelo cuando sonríe. Trabaja como barman en el club. A menudo salimos a comer juntos. Yo siempre estoy sin trabajo. Él me bromeaba diciendo que podía tomarme como su aprendiz y enseñarme a hacer cócteles. Antes pensaba que otra vez iba a quedarme sin trabajo ese día. Pero faltaba alguien en una sala privada de arriba y el gerente me llevó para que hiciera de repuesto. En la sala privada, había un grupo de jóvenes adinerados. Hablaban de mansiones de varios millones de dólares y proyectos de 10 dígitos recientes. Un joven mochuelo de cabello rojo me agarró y me pidió que le acompañara a beber. Yo escuchaba en silencio sus chismes y fanfarronadas. De repente, oí un nombre familiar. Carlos ha vuelto. ¿No deberíamos darle la bienvenida? Ya ha vuelto hace tiempo. Se dice que esta vez piensa casarse. Por eso. Yo pensaba que se quedaría en el extranjero. ¿Es el omega de la familia Zan? Quizás. Se dice que vivieron juntos en el extranjero antes. Me detuve en el acto mientras pelaba una naranja. Y luego seguí como si nada, dispusieron el plato de frutas. Yo acompañé a Chen Luo a beber 2 botellas de whisky. Mi estómago se revolvió. Quería buscar una excusa para ir a vomitar. La puerta se abrió. Carlos entró. Detrás de él estaba el omega dulce y tierno que había visto antes. Todos lo llamaban Javier. Se saludaron entre ellos. Carlos me dio un vistazo con indiferencia y apartó la mirada. Como si no me hubiera visto. Bajé la vista y le serví más whisky a Chen Luo. Chen Luo me abrazó y se me acercó para oler. ¿Eres un beta? Después de acostumbrarme a los dulces olores de los omegas, de repente te veo bastante fresco y limpio. ¿Quieres ir conmigo después? Aunque necesitaba dinero desesperadamente, no tenía ganas de aceptar. Porque cuando levanté la vista, vi a Javier hablando con Carlos. Carlos le quitó la copa de whisky y le dio un vaso de jugo de naranja en su lugar. No sabía que también podía preocuparse por alguien. Señor Chen, voy al baño. 8. Vomité en el baño. Cuando salí. Carlos estaba apoyado en el lavabo fumando un cigarrillo. Éramos los únicos en el baño. Sería descortés no saludarle. Buenas noches, señor Carlos. Me acerqué al lavabo para lavarme las manos. Probablemente el aroma del perfume en mi cuerpo se mezcló con el olor de otros alfas. Carlos no pudo evitar fruncir el ceño. Yo di un paso atrás rápidamente y quise salir de ahí lo antes posible. Juan, ¿aceptas cualquier cliente? Su voz fría me llamó por mi nombre. Me quedé rígido de espaldas a él, sin atreverse a mirar su mirada. Señor Carlos, este es mi trabajo. ¿Trabajo? Carlos soltó una carcajada burlona. Apagó el cigarrillo, y se escuchó un sonido siseante. Acababa de abrir la puerta cuando una mano se extendió y la cerró de nuevo. Carlos me empujó con fuerza. Me presionó contra la puerta. Me agarró fuertemente la nuca con sus dedos y rozó el lugar que él había mordido repetidamente. ¿Acaso no sabes lo que significa la tarjeta negra? A partir de ahora, debes estar a mi disposición siempre y solo pertenecer a mí. ¿Qué? Me quedé con los ojos abiertos de asombro. Antes de darme la vuelta, me bloqueó las piernas y no pude resistirme. Carlos se acercó a mí. Ahora, déjame ver tus habilidades profesionales. Abre la boca. 9. Su cálido mano cubrió mi cintura. Parecía que estaba ansioso por quitarme la ropa. El teléfono sonó y rompió la atmósfera de intimidad que se estaba formando. Me asusté. Quise esconderme. Me mordió la nuca. No dolió mucho, sino que me dio una sensación de debilidad en las piernas. Carlos contestó el teléfono mientras con una mano rozaba mis labios. Del otro lado llegó la voz de Javier, probablemente preguntándole dónde estaba. Estoy ocupado, sigan divirtiéndonos. Entonces, ¿venirás a mi lugar esta noche? Me habías prometido ayudarme la última vez. La voz de Javier era dulce y suave, y cuando bajaba la voz, tenía una especie de tono de cariño inconsciente. Yo escuchaba en silencio, un poco distraído. Parecía que tenían una relación muy buena. Entonces, ¿por qué me buscaba a mí para desahogarse? Recuerdo aquella pared llena de cosas y encontré la respuesta en mi mente. Los omegas son delicados y les duele fácilmente. Yo, como un beta sin feromonas, puedo soportar cualquier maltrato sin problema. Bajé la vista y me quedé mirando la planta en el rincón, sin querer escuchar sus dulces palabras. Carlos me sujetó la barbilla y no me permitió distraerme. Sus dedos tocaron la esquina de mis labios.
Sus dedos largos se introdujeron en mi boca. Apretó mis colmillos. Mi lengua no podía evitarlo y lo lamí varias veces. Los ojos de Carlos se volvieron más oscuros. «Lo veremos después», cuelgó. Colgó el teléfono. Carlos retiró su dedo y levantó una ceja. «No sabía que eras tan bueno para lamer». Me dio vergüenza y me encendieron las orejas. Era él quien me estaba provocando intencionalmente, yo no tenía la intención de lamer su mano. Carlos me molestó un rato. Me quedé rígido y no sabía qué hacer. Probablemente se aburrió y me empujó fríamente. «Antes estabas riendo tan alegre con los demás, ¿por qué ahora te comportas como un trozo de madera conmigo?» El patrón estaba enfadado. Yo me apresuré a disculparme. Carlos no hizo caso y salió abriendo la puerta. Me arreglé la ropa desordenada y vi en el espejo mi rostro sonrojado. Unos segundos después, Carlos se detuvo y se volvió con mal humor. «¿Qué estás esperando? ¿Quieres volver a hacer tu trabajo? Ven conmigo». 10. Carlos me llevó a su casa. Era la misma villa que la última vez. Durante el camino, él no dijo una palabra. Incluso un tonto podía notar que estaba enfadado. Mientras él se iba a duchar, yo le preparé una taza de té de rosas para aliviar la borrachera. Carlos salió del baño con un kimono. Yo rápidamente se lo llevé hacia él. «Señor Carlos, tome este té para aliviar la borrachera». Él se sentó en el sofá y tomó un sorbo. Sus dedos blancos acariciaron el borde de la taza. «Una taza de té no es suficiente para complacerme». «No es para complacerte, es lo que debería hacer». Carlos dio un vistazo de reojo a su alrededor. Se dio cuenta de que el humidificador y la temperatura del aire acondicionado estaban ajustados perfectamente. En la mesa había un plato de frutas y una taza de leche, y había de todo lo que se podía necesitar. El dormitorio se había vuelto muy cómodo, y no tenía que mover un solo dedo. Él alzó una ceja. «¿Haces lo mismo con otros clientes?» Yo dudé un momento y asentí con la cabeza. Todo esto era lo que el gerente me había enseñado en la capacitación. Recordar los gustos de los clientes es mi responsabilidad. Sin embargo, yo ya conocía de memoria los gustos de Carlos. De repente, él puso la taza en la mesa, y se escuchó un sonido sordo. Carlos me miró con una mirada fría. Parecía más enfadado que antes. Aún no entendía por qué. Él dijo con voz fría: «Ve a arrodillarte al lado de la cama». 11. Cuando regresé a mi apartamento de alquiler, me dolía todo el cuerpo como si estuviera desarticulado. Si no fuera porque la ropa me cubría bien, esos rastros en mi cuerpo seguramente habrían atraído miradas extrañas. Le pregunté a Luis sobre la tarjeta negra. Él se sorprendió y dijo: «¿No sabes? Al recibir la tarjeta negra, significa que te has sido comprado. Puedes usar esa tarjeta para comprar cualquier cosa en cualquier lugar. Ni siquiera sé quién en nuestro club tendría tanta suerte. Hasta ahora, nadie ha visto esa tarjeta. Es decir, esa tarjeta no solo se puede usar con el saldo disponible, sino que también se puede usar como una tarjeta de crédito». Me quedé parado, atónito. El gerente nunca me había dicho esto. Por lo general, solo se centraba en entrenar a los omegas hermosos. Yo, como un beta normal, era como un gallo que no ponía huevos. Muchas reglas no escritas no me habían sido reveladas. Con la tarjeta negra, ya no tenía que ir al club a trabajar. Durante una semana entera. Carlos no se comunicó conmigo. No tenía su número de teléfono y no sabía cómo contactarlo. Probablemente me buscaría cuando lo necesitara. Fui al hospital y pagué los gastos de medicamentos. Quise tranquilizar a mi hermana para que se sometiera a la terapia con tranquilidad. María se había adelgazado mucho. Ella me miraba con dulzura y tenía la boca entreabierta, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Su rostro pálido era tan triste que daba pena. No tenía que preocuparme más por el costo de la operación, y por un momento pude respirar aliviado. Hoy Luis tenía libre. Compré comida y planeé cocinar una cena para agradecerle. Él me había ayudado mucho durante la hospitalización de mi hermana. ¿De verdad me vas a cocinar? Bueno, no me voy a poner ceremonias. Luis eligió un montón de ingredientes. Se puso muy contento y volvió a casa conmigo. «Juan, quiero comer costillas al horno con salsa de azúcar y vinagre. La última vez que comí tu comida fue en Navidad. Ya llevaba tiempo con ganas de probarla de nuevo. Entonces, hoy prepararé más». Cuando llegamos al edificio de apartamentos, sentí que alguien me estaba mirando. Me di la vuelta, pero solo vi unos pocos peatones en la calle.
12. Por la noche, hice costillas al horno con salsa de azúcar y vinagre, gambas con ajo, lubina al horno y sopa de ternera. Eran todos platos caseros. Luis les encantó y se los comió todos. Después de comer, dio un eructo y se tiró en el sofá. Juan, si fueras un omega, te casaría inmediatamente. Deja de bromear. Yo le dije burlándome y lo insté a lavar los platos. Luis tiene miedo de los alfas. Él es un homosexual convencional y solo le gustan los omegas. La sociedad no es muy tolerante con la homosexualidad. Así que solo yo lo sabía. Yo estaba lavando uvas. El teléfono se encendió. Vi un número de teléfono desconocido en la pantalla. Tuve una sensación premonitoria y rápidamente me llevé el teléfono al balcón. Contesté la llamada. Por supuesto, llegó la conocida voz. Soy yo. Señor Carlos, ¿necesita algo? Baja, estoy abajo de tu casa. Me quedé perplejo. Antes de poder decir algo más, la llamada se cortó. 13. Bajé al exterior. Un Bentley era muy llamativo en medio de ese edificio deteriorado. Me subí al asiento del pasajero. Había una atmósfera tensa en el automóvil. Carlos me miraba con una expresión helada. ¿Quién es ese hombre en tu casa? Juan, ¿acaso has olvidado lo que significa la tarjeta negra? No lo he olvidado. ¿No creerá que Luis es uno de mis clientes? Luis es mi compañero de piso. Él trabaja como barman en el club. Él y yo no somos lo que tú piensas. ¿Compañero de piso? ¿De verdad? Yo asentí con la cabeza. La expresión en los ojos de Carlos se suavizó un poco. Entonces, llévame arriba a ver. Ah. ¿No te apetece? No, es que, mi casa está muy desordenada. Yo busqué excusas para negarme. En realidad, estaba avergonzado de que Carlos viera mi pequeño y deteriorado apartamento. Ni siquiera tenía una taza de té decente para recibirlo. Una persona tan elegante como él se sentiría muy incómoda en mi casa. Carlos soltó un gruñido. ¿Está muy desordenada o hay algo que no quieres que vea? De verdad que no. Vio que no tenía intención de invitarlo a subir a mi apartamento. Entonces, no insistió más. Carlos frunció el ceño y sacó con irritación un paquete de cigarrillos. El paquete estaba vacío. Estaba aún más enfadado. Yo vi que aplastaba el paquete de cigarrillos y rápidamente dije: yo voy a comprar. Él me agarró. La luz en el automóvil era tenue. Carlos sonrió con una expresión desagradable. Aunque su sonrisa no era cálida, su hermoso rostro era como una flor de melocotonero en plena floración. Me quedé boquiabierto por un momento. No voy a fumar. Haremos algo más para calmarme. Su intención era muy clara. Yo me agarré a los bordes de mi camisa con fuerza. El gerente me había enseñado muchas maneras de complacer a los clientes, pero ninguna era decente. Yo miré los ojos enfadados de Carlos. Me harté y me senté en su regazo. Señor Carlos, yo te ayudaré a calmarte. Me acerqué a él de manera torpe. Mis dedos se agarraron a su cinturón. Al siguiente momento. Me agarró la muñeca. Carlos entrecerró los ojos. ¿Quién te enseñó esto? El gerente. Yo respondí honestamente. Esta vez, su enojo se calmó un poco. Carlos no le gustaba el dulce aroma del omega en mi cuerpo que provenía de Luis. Frunció el ceño. Quítate la ropa. Tu aroma natural es más agradable. Yo solo llevaba una camisa. Si me la quitaba. Me dio vergüenza y bajé la vista. Mis dedos comenzaron a desabrochar los botones con vacilación. Mi cuello y clavículas se expusieron. Los ojos de Carlos se volvieron más oscuros y sus dedos no pudieron evitar acariciarme. Parecía que se estaba quedando sin paciencia. Antes de que yo terminara de desabrocharme los botones. Me agarró y me mordió el cuello. Yo no tengo glándulas. Cada vez que me mordía, parecía que quisiera devorarme. Su cálido aliento se desprendió de su boca. Estábamos tan cerca que sentí algo muy caliente. Me ponía rojo de vergüenza y no sabía dónde poner mis manos. Carlos me abrazó con fuerza, como si quisiera meterme dentro de su cuerpo. Si yo pudiera percibir las feromonas, descubriría que en ese momento estaba muy enojado, como si estuviera al borde del colapso mental. La feromona de un alfa me envolvió, y era tan intensa que parecía que me estuviera fermentando. En solo unos segundos, había cubierto por completo el aroma de Luis en mi cuerpo. Pero yo no tenía idea de esto. Solo sentí que sus dedos eran un poco malvados.
14. Justo cuando el Bentley estaba a punto de balancearse, el teléfono sonó en un momento inoportuno. Vi que era el hospital llamando y rápidamente aparté a Carlos. Del otro lado de la línea, la voz desesperada de la enfermera anunció que María se había quitado la aguja y se había escapado del hospital, y que actualmente estaban buscándola. Sentí un salto en mi pecho. ¿Qué pasa? Carlos me agarró la mano. Recobré la compostura y le dije, lo siento, señor Carlos, no puedo acompañarte esta noche. Tengo una emergencia y debo ir al hospital. Estaba tan nervioso que estaba a punto de salir del coche cuando Carlos me sujetó. Te llevaré yo. Me ayudó a abrochar el cinturón de seguridad y arrancó el coche. Al llegar al hospital, entré corriendo al servicio de hospitalización. Tan precipitado estaba que olvidé darle las gracias a Carlos. Encontré a la enfermera, que me dijo con alivio que habían encontrado a María. Entré en la habitación. María estaba escondida debajo de las sábanas, con los ojos enrojecidos. ¿Qué pasa, María? La enfermera dijo que ibas al techo y que los guardias te atraparon. ¿Por qué te fuiste de la habitación? ¿Estás mal de salud? Le pregunté con dulzura. Ella siempre había sido una niña muy buena, tomaba los medicamentos amargos sin que yo me preocupara. Esta repentina actitud tenía que tener una razón. Hermano, no quiero seguir con el tratamiento. Llévame a casa, por favor. Su voz apagada provenía de debajo de las sábanas. ¿Por qué? Después de la operación te curarás. María tenía un problema renal congénito. Había sido muy difícil encontrar un donante adecuado, y no quería que renunciara. Levanté las sábanas y vi que la almohada estaba mojada por las lágrimas. Hermano, ¿has tenido una vida difícil por mi culpa? Si yo muero, no tendrás que sufrir tanto y no te harán tantos daños. Ella se secó los ojos y dijo, no quiero seguir con el tratamiento. Prefiero morir antes que hacerte sufrir. ¿Qué estás diciendo? Yo no estoy cansado. Mientras tú estés bien, todo lo que hago vale la pena. Tú eres mi única familia, no digas tonterías. La abracé y le pregunté por qué pensaba esas tonterías. Ella sollozó y dijo que la última vez había visto las marcas rojas en mi muñeca y las de la nuca. Pensó que me habían golpeado. No sabía si reírme o llorar y le expliqué suavemente, fue porque me emborraché y me golpeé accidentalmente. No me han maltratado. María dudó un momento, y solo cuando le hice un trato de mechón dejó de llorar. 15. Fui a agradecer a los médicos y enfermeras y aproveché para preguntar sobre la fecha de la operación. Al volver a la habitación, vi que había una persona más. Carlos había comprado un montón de juguetes y suplementos. Estaba jugando con una muñeca bonita para hacer reír a María. ¿Eres realmente amigo de mi hermano? Nunca te he visto antes, preguntó María con curiosidad. En el futuro, me verás con frecuencia. Carlos cogió una manzana y comenzó a pelarla. La peló en forma de oso y la ofreció a María para que la comiera. Al ver su sonrisa, me sentí aliviado. Pensé que Carlos se había ido, pero... La luz de la luna era muy brillante fuera de la ventana, pero yo estaba tan absorto mirando la figura alta y oscura de Carlos que no podía ver nada más. En la época de la escuela secundaria, Carlos parecía un tipo difícil de tratar, pero tenía su propia forma de ser amable. Cuando otros alfas me obligaban a hacer cosas y me humillaban en el baloncesto, él me incluyó en su equipo y siempre me pasaba el balón. A diferencia de los demás, él no me menospreciaba por ser un beta mediocre. Fue por esas pequeñas acciones que mi corazón se llenó de él. Estaba perdido en mis pensamientos cuando Carlos se dio la vuelta y se acercó al pasillo. ¿Es por esto que dejaste la escuela y empezaste a trabajar en el club? Sí, señor Carlos. Lo siento por molestarte hoy. Deja de llamarme señor Carlos. Llámame por mi nombre. De acuerdo. Dímelo. Me sentí incómodo al mirar su mirada profunda. Los. Una leve sonrisa apareció en sus ojos. Antes de poder agradecerle adecuadamente, su teléfono sonó. Era Javier llamando, parecía que tenía una emergencia. Me desperté de mi ensimismamiento y le dije que se fuera a atender a su asunto. De repente, recordé que él tenía a alguien que quería. Lo acompañé a la salida del hospital. Mirando su figura alejándose rápidamente, no pude evitar sentir envidia del joven Javier, que había tenido una vida sin preocupaciones desde niño. 16. Recientemente, en Internet se rumoreaba que Carlos se iba a casar con Javier. Después de leer los chismes, abrí inmediatamente el WhatsApp de Carlos. Su perfil estaba limpio y no publicaba muchas cosas. No encontré ninguna pista. Mi corazón se sentía vacío,
como si algo le faltara y no pudiera llenarlo. Por la tarde, trabajé de forma temporal en una tienda de artículos de planificación familiar. El dueño de la tienda me había ayudado en el pasado. Estaba hospitalizado con apendicitis y yo le había prometido cuidar la tienda durante un tiempo. La tienda era pequeña y generalmente solo tenía clientes por la noche. Justo cuando el último rayo de atardecer se desvaneció, un alfa de cabello amarillo entró en la tienda. Miró alrededor y eligió una caja de dulces de sabor a naranja. Cuando fue a pagar, me miró y sonrió. ¿Este producto es bueno? No lo sé. En total son $69. ¿Efectivo o tarjeta? El tipo de cabello amarillo no se dejó desviar del tema y se me acercó más. ¿Lo has probado? ¿Te gusta el sabor a naranja? Lo alejé con una mirada fría y le pedí que pagara. Después de pagar, me preguntó si quería cenar con él. Obviamente, no era una cena normal. Yo le miré con indiferencia y dije, no me gusta cenar con gente de cabello amarillo, y odio las cosas de sabor a naranja. Si dices una palabra más, no tendré problema en llevarte a la policía a cenar. ¿Un beta se atreve a ser tan arrogante? Invitarte es un favor. El tipo de cabello amarillo frunció el labio y se fue airado. Yo estaba acostumbrado a estos insultos inofensivos. Casi al final del turno, estaba contando el dinero del día cuando el teléfono sonó de repente. Del otro lado de la línea, una voz profunda me hizo pensar un momento antes de darme cuenta de que era el anciano adinerado. Señor López, ¿qué pasa? La voz preocupada se detuvo. ¿Quién te dijo que me llamo López? ¿No eres el padre de Carlos? Su padre murió hace tiempo. Yo soy su tío. El tío de Carlos se presentó a sí mismo, bastante enfadado, como si el nombre de su padre fuera un tema tabú. Lo siento, ¿yo? Juan, ¿dónde estás? Ven lo antes posible a la villa en las afueras. Carlos está teniendo un ataque y está en su periodo sensible. Ahora está fuera de control. Como alfa, el tío de Carlos no se atrevía a subir al piso de arriba, donde el olor de las feromonas era tan intenso que parecía inundar toda la villa. ¿No debería llamar a Javier? Él es un omega. Los omegas son los mejores para calmar a un alfa en su periodo sensible. El tío de Carlos suspiró. Carlos estuvo enfermo antes y no es sensible a las feromonas, incluso las rechaza. Deja de hablar y ven rápidamente. Te daré cualquier cantidad de dinero. Me dio un vuelco el estómago y rápidamente me preparé para ir. ¿Carlos había estado enfermo? Ahora tenía sentido que antes pareciera tan irritable y ansioso. 17. Al llegar a la villa, el tío de Carlos estaba esperándome en la puerta. Me dio un inhibidor de feromonas. Puede ayudarle a calmarse, aunque quizás no funcione. Tomé el inhibidor y subí las escaleras. Los sirvientes del primer piso se marcharon con expresiones de desasosiego. No podían soportar la presión de las feromonas del alfa enojado. Yo, como beta, no sentía nada. Al abrir la puerta, vi que el dormitorio estaba hecho un desastre. Carlos estaba sentado en un rincón de la terraza, parecía que se había duchado para calmarse y estaba empapado. Su ropa se pegaba a su cuerpo, mostrando claramente sus músculos y todas las marcas en su piel. Sus ojos rojos me miraron, y sentí una gran presión que me impidió acercarme más. ¿Quién te ha mandado? ¿El tío Lin? Sí, él me ha mandado a ayudarte. ¿Estás bien? Vete de aquí. Carlos mordió su labio para controlarse y miró fijamente la pared. Te haré daño. No pasa nada. Yo ya pertenezco a ti, así que no importa lo mucho que me duela. Él me había comprado y me había ayudado a resolver los problemas de mi familia. Un poco de dolor en mi parte no era nada. Carlos me miró sorprendido. ¿Mío? Sí. Me acerqué lentamente a él, sujetando el inhibidor en mi bolsillo. Pero no sabía que tenía un ligero olor a naranja de otro alfa en mi cuerpo. Durante su periodo sensible, Carlos era muy sensible a los olores ajenos. Cuando estaba a un paso de él, vi que su mirada se volvió terrible. Carlos parecía un hombre completamente diferente, y el ambiente a su alrededor era tan frío como el hielo en invierno. Instintivamente, di un paso atrás. Este movimiento lo irritó. Él se lanzó hacia mí y me tiró al suelo. Mentiroso, ¿has ido con otra persona? Dices que eres mío, pero no te quedas quieta a mi lado. ¿Qué has hecho con él? ¿Por qué hueles a ese olor? ¿No puedo enseñarte a comportarte, Juan? Me desgarró la camisa sin piedad. No me escuchó cuando intenté explicarme. Sus dientes afilados se clavaron en mi cuello. Me agarró la cintura y me sujetó con fuerza para que no me pudiera mover.
Saqué el inhibidor y lo inyecté en su glándula. Carlos emitió un gemido y se secó la sangre de la boca. Sus ojos estaban oscuros y fríos, y parecía un demonio que había salido del infierno. ¿Crees que esto servirá de algo?, dijo con una sonrisa burlona mientras sacaba la aguja. La glándula es el lugar más vulnerable del cuerpo, pero él no mostró ningún signo de dolor. Probablemente, su glándula se había dañado durante su enfermedad anterior. Al mirar su mirada oscura y enferma, tuve la primera idea de huir. Pero también parecía tan desesperado. Por un momento de vacilación, estuve atrapado en esa habitación durante 3 días. Cada vez que intentaba salir, me agarraba por el tobillo y me tiraba de nuevo hacia adentro. Me castigaba con más fuerza. La habitación estaba en un desastre total. Había marcas suyas en el sofá, en el baño, frente al espejo. Si no fuera porque los betas somos resistentes, probablemente me habría desmayado la primera noche. Por las noches, cuando Carlos me abrazaba, sentía una sensación indescriptible. Sabía que él amaba a otra persona y que solo me usaba para desahogarse, pero aún así, me daba vergüenza admitir que quería acercarme más a él. Era como un mono que intentaba atrapar la luna en el agua. Sabía que era imposible, pero no podía evitar intentarlo una y otra vez. Ver la luna reflejada en el agua. Incluso un segundo era suficiente para mí. 18. Al mediodía, el ruido del motor de un coche deportivo me despertó. Abrí los ojos y vi que el dormitorio estaba limpio. Cuando me moví ligeramente, sentí un dolor en todo el cuerpo como si estuviera desarticulado. Desde abajo se oía la voz de Javier. Venía a visitar a Carlos. De inmediato, me dio un susto. El gerente siempre decía que en este trabajo lo peor era dar problemas a los clientes. Y si la familia del cliente se enteraba de algo, era imposible seguir trabajando en la industria. Miré en el espejo mis brazos y piernas llenos de moraduras y rápidamente me envolví en una toalla. Oí pasos fuera de la habitación y mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor y abrí el armario. Me metí dentro y me escondí. En el pasillo, las personas estaban hablando. Pude oír vagamente lo que decían. Javier, ¿no hay otra manera? Estoy a punto de entrar en celo y estoy loco de ansiedad. Carlos, ¿no te he dicho que uses esposas? Javier, lo he intentado, pero no me ha servido y casi me pegan. Luego, entraron en el estudio contiguo y el sonido se perdió. Estaba en el oscuro armario y me sentí aliviado. ¿Por qué estaban hablando de temas tan íntimos? Antes, en el club, había oído hablar de los gustos peculiares de Carlos. Se decía que un amo podía tener muchos mascotas. ¿Sería esa la relación entre él y Javier? ¿Jugaría con él con todas esas cosas de la pared? Probablemente. Carlos seguramente sería muy suave con Javier, después de todo, él es un omega. Sentí un dolor en el pecho. Me tocé el hematoma en la muñeca y el dolor me ayudó a despejar la mente. Me obligué a no pensar en eso. 19. De repente, se abrió la puerta del armario. Me asusté. Carlos estaba vestido con ropa interior y su aspecto ya estaba normal. Al verme acurrucado entre sus ropas, no pudo evitar sonreír. ¿Tienes algún gusto especial? ¿Te gusta jugar a escondite o te gusta el olor de mis ropas? Lo siento, ¿se ha ido el señor Javier? Sí. Me sacó del armario. Yo me agarré a la toalla que se me escapaba. Frente a la mirada burlona de Carlos, él me examinó las marcas en el cuerpo como si estuviera admirando su trofeo. De repente, vi que las mordeduras y arañazos en su cuello no estaban cubiertos. La ropa de Carlos era muy holgada y con un simple movimiento se mostraban. Quedé horrorizado. ¿Por qué no te pones un cuello alto? ¿No le tienes miedo a que lo vea tu prometido? ¿No se habrá dado cuenta de mi existencia? Estaba lleno de imágenes en la cabeza de ser pillado como un amante secundario. Carlos alzó una ceja. ¿Quién es mi prometido? Javier. ¿Le he dado problemas? Lo siento, no lo hice a propósito. Anoche me hizo tanto daño que no pude evitar morderlo. Carlos frunció el ceño. ¿Él es mi prometido? ¿De quién lo has oído? Lo he leído en las noticias y chismes. Él se echó a reír con desdén. También dicen que tengo un hijo ilegítimo en el extranjero. ¿Quieres verlo? ¿Quieres ser su padrastro? Me encogí de hombros, avergonzado. Carlos me cogió la mano y me hizo sentar en el sofá. Sacó un botiquín y mientras me ponía medicina, me explicó despacio. Javier está enamorado de su tío menor y ha intentado violarlo muchas veces sin éxito. Me ha pedido ayuda. ¿Violarlo? No podía creer lo que oía.
No imaginaba que un omega tan dulce fuera capaz de hacer algo tan salvaje. ¿Cómo le has ayudado? La familia Jian tiene una empresa farmacéutica. Le he conseguido una medicina especial. Acabo de darle una botella. ¿Es legal? Carlos alzó una ceja y sonrió. Cuando tú te portes mal y te metas con otro alfa, verás si es legal o no. Yo traje saliva y le expliqué de nuevo el olor a naranja en mi cuerpo. No sé si me creyó o no, tenía una sonrisa extraña en los labios. Carlos se arrodilló a mis pies y me ponía la medicina con suavidad. Dime si te duele. No puedo controlarme durante mi periodo sensible. Lo siento. Su mirada era tierna. En ese momento, todo parecía irreal. Pero al saber que no estaba enamorado de Javier, me sentí mejor. 20. Después de ese día, la actitud de Carlos hacia mí se volvió más dulce. Cuando mi hermana se operó, él también estuvo conmigo. En el frío pasillo del hospital, me cogió la mano y me dijo que todo iba a estar bien. En ese momento, nuestra relación no parecía una mera relación de dinero. Yo disfrutaba de la sensación de su mano seca. La operación fue un éxito. Mi hermana fue trasladada a la sala de cuidados intensivos y yo, exhausto, finalmente cerré los ojos. Cuando desperté, estaba en un sofá estrecho y alguien me abrazaba fuertemente. Cuando me moví ligeramente, Carlos apretó más fuerte. Quédate quieto, cuidado de caerte. ¿No te has ido? No, estaba preocupado por ti. Esas 3 palabras me hicieron sentir un nudo en el corazón. Sentí su aliento cálido en la nuca. Era una sensación familiar. Como si estuviéramos conectados mentalmente, él dijo de repente. Juan, ¿te acuerdas de la vez que me llevaste a la enfermería? Yo estaba apoyado en tu hombro como ahora. En realidad, en ese momento, tenía ganas de morderte, pero tenía miedo de asustarte. Me atraganté y pregunté con dificultad. Entonces, ¿me reconociste desde el principio? ¿Qué otra cosa? Yo nunca olvido nada, siempre estaba entre los primeros en clase. ¿Lo has olvidado? Me dio vergüenza y tristeza al mismo tiempo. Después de tantos años, no esperaba estar a la altura de él. Y menos aparecer ante él en una situación tan vergonzosa. Carlos me dio un codazo con la rodilla cuando no respondí. ¿Y tú, no me reconociste? He conocido a mucha gente y no lo he reconocido. Mentí para proteger mi vana autoestima. Me apretó la mano un poco fuerte. Mejor que lo recuerdes, de lo contrario, sabes lo que pasa cuando me enfado. No volverá a pasar. 21. El día que mi hermana se dio de alta del hospital, Luis y yo fuimos a recogerla. María se encantó con el olor de Luis y apenas la vio la abrazó. ¿No viene el señor Carlos? Está ocupado. Carlos viaja mucho por trabajo y ni siquiera está mucho tiempo en la oficina. ¿Cómo iba a tener tiempo para recoger a María? Pero justo en ese momento, cuando llegamos a la entrada del hospital, me encontré con Carlos. Estaba en su coche y el maletero estaba lleno de regalos para María. Ella le dio las gracias con una sonrisa y me miró con los ojos brillantes. Me vi obligado a invitarlo a comer para agradecerle. Carlos miró a Luis y dijo: Puedo comer, pero quiero que tú lo prepares. ¿Esto? ¿Es un problema? No, pero tengo que ir a comprar comida primero. En realidad, no quería que mi cocina tan sencilla le desagradara, pero tampoco quería negarme. Al final, fuimos al supermercado a comprar comida y luego a casa a cocinar. Mientras Carlos estacionaba el coche, vio a Luis cogiendo la mano de María y con la otra llevando las compras. Un vecino que pasaba nos hizo una broma, diciendo que éramos una familia. Yo rápidamente negué. Carlos, sin mostrar emoción, interrumpió la conversación y se fue hacia el ascensor. ¿En qué piso vives? Luis pulsó el botón del 6º piso. Yo no quería que Carlos viera mi pobre apartamento, pero tan pronto como entramos, María se aferró a él y le pidió que jugara con ella con los bloques de Lego. Carlos le había comprado muchos muñecos y la cama de María estaba casi llena. Escuché las risas de María y mi tensión se fue disipando. Yo hice mis platos más deliciosos. Durante la comida, vi que Carlos relajó las cejas. No le importaba las paredes peladas del apartamento, el suelo húmedo o la ventana con la cerradura rota y oxidada. Me sentí aliviado. ¿Por qué no comes? ¿En qué estás pensando? Luis me dio un pedazo de pescado y se lo quitó la piel, algo que hacíamos siempre al comer juntos. Yo no me gusta la piel del pescado, pero a Luis sí. Era un hábito que habíamos adquirido con el tiempo. Mientras comía, le quitaba las espinas a María.
Esa noche había hecho gambas al vapor. Sabía que Carlos no le gusta el jengibre, así que preparé una salsa especial para él. Vi de reojo que comió un bocado. Carlos comía en silencio y con buena educación. Pero en la segunda mitad de la comida, frunció ligeramente las cejas. No sabía qué le había desagradado. Yo estaba tan inquieto que solo pude comer la mitad de mi comida. 22. Después de la cena, Carlos no se quedó mucho tiempo. Tenía una reunión en la empresa al día siguiente. Yo lo acompañé hasta abajo del edificio. Él seguía en silencio. ¿Será que la comida que hice le ha parecido tan mala? Mientras pensaba en esto, de repente, él se detuvo. Estaba bajo la luz de una farola, y la luz anaranjada resaltaba sus pestañas. Juan, terminemos esta relación. ¿Qué? Mi mente se quedó en blanco por un momento. Cuando entendí lo que decía, sentí un dolor en el pecho. Ya sabía que no debería haberlo llevado a mi casa. Nadie querría seguir conmigo después de ver mi pobreza y mis problemas. Yo apreté mis dedos. De acuerdo, señor Carlos, espérame un momento. Subí corriendo a casa y saqué la tarjeta negra. Cuando volví a su lado, se la devolví. Señor Carlos, gracias por tu ayuda durante este tiempo. No te molestaré más. Bajé la vista y me quedé en la sombra del edificio. Estábamos a solo unos pasos, pero me parecía imposible estar al lado de él bajo la luz. Carlos miró la tarjeta. Frunció el ceño y luego lo soltó. De repente, suspiró. Juan, terminar esta relación significa que empecemos una nueva. ¿Qué te parece? ¿Qué? Elige entre tener una relación de novios o casarnos. Mi cerebro se bloqueó y pensé que me había equivocado. Me quedé con los ojos abiertos y miré sus profundos ojos oscuros. No quiero verte con otras personas. Soy egoísta y solo quiero tenerte para mí. ¿Está bien? Carlos fue muy directo. En realidad, estaba celoso de todos los que se acercaban a mí. Después de unos segundos, no pudo evitar preguntar. ¿Por qué no dices nada? Tú sabes todos mis hábitos y gustos. Con un simple gesto, sabes lo que quiero en la cama. ¿Dices que no sientes nada por mí? Sus dedos se tensaron. Me costó hablar. La inseguridad me hizo querer negarlo, pero mirando sus ojos llenos de expectativas, era imposible mentirle. Sí, tengo sentimientos por ti. Desde hace mucho tiempo. Pero, Carlos, estás demasiado lejos de mí. No puedo alcanzarte. Antes, podía jugar al baloncesto contigo porque me invitaste. Me dijiste que no dejarías que perdiera. Pero un día te fuiste y no pude encontrarte en ninguna parte. ¿Qué podía hacer? Ahora, incluso si te quiero, ¿cuánto tiempo me querrás a mí? Esto es un hecho que no podemos evitar. No quiero arriesgarme. No quiero intentar alcanzar la luna y terminar ahogado en el agua. Carlos me miró fijamente. No sé cuánto tiempo me querré a ti, porque no puedo predecir cuándo moriré. Pero sé que esta vez no te dejaré perder. ¿Quieres confiar en mí una vez más? Después de decir esto, avanzó un paso hacia mí. Era como en la época de la escuela, cuando venía hacia mí desde la luz y me preguntaba si quería ir con él. Mi corazón se aceleró. La respuesta estaba en mi mente. Él es Carlos. El Carlos que he amado durante 6 años. El Carlos al que no puedo decir que no. De todos modos, no tengo nada que perder. Si él se acerca a mí, ¿por qué no probar? Estoy de acuerdo. Mi voz temblaba. Carlos soltó los dedos que se habían aferrado a sí mismos. Sonrió. Ven aquí y bésame. Yo me acerqué y estuvimos juntos bajo la luz de la farola. La luz anaranjada nos iluminaba. Tan pronto como tocó sus labios, me abrazó fuertemente. Carlos me sujetó y me dio un beso apasionado. 23. Estoy en una relación con Carlos. Después de dejar el club, he vuelto a la universidad mientras trabajo. Carlos recoge a María en la escuela primaria todos los días después del trabajo y luego viene a por mí. Mis compañeros de clase pensaban que me había casado demasiado joven. Carlos ha comprado un apartamento en el centro de la ciudad para que sea más fácil para María y yo ir a la escuela. Yo le dije que era una pérdida de dinero, y él me dijo que me lo compensara en la cama. ¡Qué descarado! Pero he descubierto que cada vez que hacemos el amor, él me tapa los ojos o apaga las luces. Una vez, insistí en ducharme con él. Él no tuvo más remedio que aceptar. Cuando se quitó la ropa, vi que tenía muchas cicatrices en el cuerpo. Había tantas que era imposible contarlas.
También había cicatrices en los brazos, como si se hubiera hecho daño a sí mismo. ¿Qué ha pasado? Él se encogió de hombros indiferentemente. Después de la escuela secundaria, todos pensaban que me había ido al extranjero. En realidad, mi padre me llevó a un manicomio en el extranjero. Quería esconderme para que mi madre cediéramos en el juicio de divorcio. Estaban peleando por las acciones y la propiedad. Estuve allí durante 2 años y nadie se preocupó por mí. Después, mi padre murió y mi madre se fue al extranjero. Mi tío me rescató y fui a estudiar a Inglaterra, donde conocí a Javier. Él y yo éramos compañeros de habitación. Fue durante ese tiempo que me lastimé. Mi periodo sensible se volvió inestable y mi estado mental no era bueno. Estaba enojado y frustrado y no sabía cómo desahogarme. Probablemente no te imaginas lo que pasaba en el manicomio. Las enfermeras eran muy malas. Si no tomaba las medicinas, me obligaban de todas las maneras, incluso me electrocutaban y me azotaban las glándulas. Sentí un dolor en el corazón. Parecía que esas cicatrices estuvieran en mi propio cuerpo. Él se detuvo y sonrió. Basta de hablar de esto. ¿No ibas a ayudarme a ducharme? Yo encendí la ducha. Las gotas de agua caían sobre las cicatrices cruzadas. Yo lo abracé y le di un ligero beso a esas cicatrices. Carlos, en el futuro, cuando tengas un ataque, estaré contigo. Puedes hacer lo que quieras conmigo, no importa. Prefiero que me haga daño a que se haga daño a sí mismo. Mis dedos rozaron las cicatrices protuberantes. Él se tensó. Sus músculos abdominales se endurecieron. Carlos me acarició el pelo y sonrió. ¿Esto no es como seducirme? Yo levanté la vista y no tuve tiempo de reaccionar. Al siguiente momento, me levantó del suelo. Carlos me besó. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Cuando estaba a punto de desmayarme, me susurró al oído. No te preocupes, estoy tomando las medicinas. Estaré bien. ¿Estaba tomando las medicinas? Parecía que estaba comiéndome. Capítulo extra. Me llamo Carlos. Desde que tengo memoria, mis padres han tenido muchos problemas. Siempre he vivido con tensión. Pensé que si sacaba buenas notas, podrían arreglar su relación. Pero no funcionó. Mis amigos estaban saliendo con chicas, yendo a las discotecas y conduciendo a gran velocidad. Yo no tenía interés en nada. Incluso pensé que era sexual. Hasta que conocí a Juan. Una vez, me lesioné jugando al baloncesto. Juan tenía todo. Vendas, desinfectante, toallas. Parecía que siempre podía ayudarme, sin importar lo que pasara. Cuando se acercó a mí, sentí un olor fresco. Era como el aroma de un bosque después de la lluvia. Pensé que era su feromona. Luego descubrí que era un beta. Juan siempre estaba en silencio. Era diferente a mis otros amigos, que solo se preocupaban por sí mismos. Me gustaba ese silencio. Lo metí en mi equipo de baloncesto para que no lo maltrataran. Durante mucho tiempo, solo estaba acostumbrado a su presencia. No me di cuenta de que buscaba su mirada en las gradas cuando jugaba al baloncesto. Después, mi padre me llevó al extranjero. El dinero hizo que mostraran sus verdaderas caras. Yo no era importante para ellos. Nadie se preocupaba por cómo me sentía. Me alegré en secreto. 2 años después, finalmente escapé de ese manicomio. Pero volví al mundo real enfermo. Estaba ansioso, enojado y desconfiado. Parecía que había una bestia en mi interior, que quería salir de su jaula. Estaba al borde del colapso. Mi tío me encontró un psicólogo y me llamó a un exorcista. Intentó todo. Al final, trajo un beta. Lo reconocí de inmediato. Era Juan. Todavía era tan tonto. Aunque lo lastimara, no decía nada. Durante mi periodo sensible, cuando estaba enojado y temblaba, Juan se acercó y me dijo: Carlos, puedes morder con fuerza. ¿Te sentirás mejor así? En su mirada tan tierna, vi algo que había perdido hace mucho tiempo. El cuello blanco que no me atreví a morder hace 6 años. Hoy, por fin, lo pude besar. Lo abracé y recibí su amor secreto. En ese momento, sentí que mi alma estaba llena. Desde ese día, tuve interés en algo. Molestar a Juan. Querer a Juan. Amar a Juan. Así que, por favor, acércate a mí y ámame también.